como existe en Estados Unidos, el incremento de productividad es recompensado. Y lo que él trayó es nada menos que un incremento de la productividad de la humanidad. Y entonces él se tuvo un porcentaje de ese beneficio. La otra consecuencia es que si la torta es fija, la única estrategia que tiene sentido es la estrategia del monopolio. Porque tú creas barreras artificiales y de esa manera puedes cambiar la distribución y tomarte algo sin necesariamente crear productividad. Entonces, todo eso son maneras de pensar. Si nosotros vamos al caso de los países árabes, es totalmente diferente, pero tienen problemas y desafíos enormes. Le voy a decir uno solo. El preconcepto, ahora ya que ha caído totalmente, pero hasta hace 20 o 30 años había, de que una economía moderna podía ser solamente en un contexto occidental. Japón fue el primer país que demostró que un país moderno y efectivo no tiene que ser occidental. Y en el proceso de modernizarse no tiene que traicionar sus valores, ni su identidad. El problema de los árabes, y ahora no quiero simplificar a menos que pareciera como que no respeto, pero el problema es que muchos todavía no han visto cómo modernizarse y respetar su propio valor al mismo tiempo. Siente que uno es en conflicto con el otro, no es. Pero para hacerlo hay que comprender sí mismo, el ambiente y cómo contribuir al contexto donde vivimos, respetando la cultura, no respetando la cultura, comprendiendo la dinámica de la cultura. Entonces, aquí tenemos un país, Costa Rica, que es una maravilla y que en cierta medida tiene un bagaje histórico, llamámoslo así, negativo para los tiempos de hoy, mucho menor que un montón de otros países que han tenido un historial colonial no democrático, caudillista de la espada, mucho más grande. También tenemos un historial de inversión social excepcional. Y ahora, en ese contexto que nos favoriza, y además el hecho de ser un país relativamente pequeño, es una ventaja al día de hoy, porque permite, por lo menos en teoría, de ser mucho más ágil, que si uno está con un gigante donde hay tantas organizaciones, donde una provincia es grande más que un estado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un montón de ventajas. Y de golpe a esa situación favorable se añade las ventajas que ofrece la tecnología de hoy. El instrumento de transparencia es algo espectacular al día de hoy, del aumento de productividad que puede dar a la comunidad. Y el beneficio para uno, para la comunidad, para la organización, para el país, es enorme. Como me decía Roberto el otro día, tal vez hace 20 años el costo de la transparencia era mayor que el costo de la opacidad. Hoy, gracias a la tecnología moderna de informática, el cálculo es totalmente inverso. Le voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo, hace 15, 20 años, Michael Porter, que es un gurú de estrategia y de competitividad, hizo varias charlas en Centroamérica. Y me acuerdo que la primera fue, no quiero decir el país, no fue Costa Rica, y habían como 300 personas, había todo el sector empresarial del país. Y aquí lo que digo en el sector empresarial puede valer en cualquier otro sector. Y él empezó a alabar ese país por muchas cosas bonitas que tiene y después acabó diciendo, tengo malas noticias para ustedes. ¿Y cuáles son las malas noticias? Que ustedes son como 300 empresarios aquí. Yo me apuesto que casi ninguno de ustedes tiene una estrategia empresarial. La gente se sentó casi insultada. ¿Qué viene este gringo a decirnos a nosotros?
Dice, sí, porque la mayoría de ustedes tienen como estrategia empresarial una estrategia que se resume en 3 palabras: breakfast with the minister, desayuno con el ministro. Y esa no es estrategia, y esa no produce productividad, no produce riqueza para el país, no produce, y al final no producen tampoco para ustedes, porque van a ser comidos por la competencia, que sí, esa, si es exitosa, es porque tienes más productiva, más eficiente, mejor calidad, mejor atención al servicio, bla, 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 bla. Es que ellos operaban todavía con el modelo antiguo. Entonces, aquí nada menos que estamos proponiendo de ya 25 años un modelo de ver nuevo que puede traer beneficios enormes para las personas, para las organizaciones y para la comunidad y para el país. Pero hay esas resistencias. Es normal, pero las oportunidades están allí. Entonces yo quisiera acabar con lo siguiente. Me acuerdo que en uno de mis viajes había un japonés que me propuso el lema de su experiencia de vida, y era aparentemente algo que estaba escrito en un templo japonés, y decía lo siguiente, decía: una tarea sin visión es muy frustrante. Una visión sin tarea es muy aburrida, pero una visión con una tarea es lo que cambia el mundo. Ustedes ya tienen la visión, ustedes ya tienen la comunidad y tienen la tarea. Adelante, yo creo que hay oportunidades extraordinarias para la gran mayoría. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Bricio. Yo creo que eso ciertamente fue food for thought, ¿verdad? Muy nutritivo intelectualmente. Cuando empezamos a pensar hacer este evento alrededor de la transparencia, nos dimos cuenta que hablar de transparencia es difícil, es complicado. Él tiene causas y efectos y tiene decidentes y tiene muchos problemas. Entonces, con la ayuda de Roberto Artavia, produjimos o le ayudamos a Roberto a producir un marco conceptual, un framework de transparencia. Y es un honor para mí presentar ahora a Roberto. Roberto es presidente de Viva Trust, también es presidente de la Fundación Latinoamérica Posible y del Consejo Directivo de INCAE. Además es vicepresidente de CINDE y de Social Progress Imperative. Roberto también es director del Club de Investigación Tecnológica, fue rector del INCAE y director fundador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Ahora Roberto nos va a presentar ese marco conceptual de transparencia. Roberto. Ahora que Bricio, buenas noches. Ahora que Bricio estaba terminando de hablar, a mí por lo menos me quedó muy claro que la visión que nosotros tenemos de nuestro país y del tema de transparencia en realidad no está bien acompañado por una tarea. Y yo creo que este marco conceptual nos va a permitir enfocarnos un poquito sobre qué es lo que nos está faltando realmente para poder avanzar en el tema de la ética, en el tema de la transparencia y ojalá en crear un ambiente propicio para la prosperidad como el que creemos que es posible. Primero que todo aquí, acuérdense que yo soy medio académico a ratos, entonces tengo que presentar algunos conceptos esenciales. En primer lugar, los actores sociales, ¿verdad? Los individuos,
las familias, las organizaciones privadas con y sin fines de lucro, las instituciones públicas, el gobierno y el aparato estatal y las comunidades son todos actores sociales vivos. Hoy se toman decisiones que afectan a otros en todos esos niveles y en el momento que estamos tomando decisiones que afectan unos a otros, pues ya tenemos que tener un comportamiento ético y ya debiéramos tener algún grado de transparencia para que la gente sepa qué esperar de lo que estamos decidiendo, cuáles son nuestras motivaciones, nuestras razones, nuestras causas para actuar en una u otra forma. Y al final vamos a ver que además tenemos formas en que nos hemos acostumbrado a agruparnos, ¿verdad? Y tenemos tres grupos fundamentales en la estructura de una sociedad: el gobierno y el Estado. Y cuando separo el gobierno del Estado es la institucionalidad permanente, el gobierno es el administrador de turno de esa institucionalidad. Por otro lado, tenemos la sociedad productiva, y esta sociedad es muy diversa, ¿verdad? A veces uno dice sociedad productiva y piensa en los grandes empresarios, pero acuérdense que en la sociedad productiva está el jardinero de nuestra casa también, que de alguna manera está creando un valor y recibiendo una compensación. Entonces es una sociedad productiva con una estructura muy compleja, muy diversa, y en nuestro caso con una gran cantidad de informalidad. También incluye hoy a los medios formales, ¿verdad?, dentro de esa sociedad productiva, y también algunos medios informales, porque ahora todos usamos esos mecanismos, pero digamos que los medios formales son una parte importante de la sociedad productiva que quise separar, porque en el tema de la transparencia juegan un papel muy importante. La sociedad civil organizada, que también es muy diversa, aquí hay sindicatos, hay cámaras del sector privado, hay organizaciones no gubernamentales con todo tipo de misiones ambientalistas, educativas, de combate a la pobreza, de combate a las adicciones. Hay una diversidad enorme y cada uno de ellos trata de jugar un papel, de cumplir una misión particular que crea un valor social, y si no lo creara, pues desaparecen rápidamente. El hecho es que en los últimos 25 años han proliferado las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de sociedad civil, y esto debe significar que están creando un valor que alguien aprecia, porque si no, esa proliferación no se estaría dando. Y por supuesto el gobierno y el Estado, que cuando están muy bien alineados, pues contribuyen a generar prosperidad, contribuyen a generar transparencia, contribuyen a avanzar los objetivos generales del desarrollo social, productivo, de la sostenibilidad ambiental, pero a veces cuando están desalineados más bien se convierten en un obstáculo, y si no en un obstáculo, por lo menos se convierten como caminar en gelatina, ¿verdad? Se puede avanzar, pero con mucho mayor dificultad. Y no perdamos de vista entonces que estos sectores son sectores activos. Al ponerle la palabra activos es porque ahí también se están tomando decisiones que afectan unos a otros y a todos los actores sociales que acabamos de ver. Una forma de diagramar esto para poderlo poner en un marco conceptual útil es poner los sectores con sus intersecciones, ¿verdad? Y entre todos los sectores hay intersecciones sin fines de lucro, con fines de lucro, gobierno y Estado, y las relaciones entre ellos en algún caso van a ser que pagan impuestos, en otro caso que hacen donaciones, en otro caso que le ponen regulaciones. Hay una cantidad de cosas que van en esas intersecciones que son importantes y que definen la naturaleza de las transacciones dentro de esos sectores y entre los sectores. Cuando esas transacciones son complicadas, son complejas y son costosas, la sociedad como un todo pierde energía, pierde productividad, ¿verdad? En la termodinámica hay una gran cantidad de energía que se pierde, que no genera ningún valor, no genera movimiento, no genera calor, no genera frío, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando esas intersecciones no están bien definidas o bien conducidas, son grandes pérdidas de energía, grandes desperdicios en las relaciones entre los actores sociales. Y por supuesto, alrededor tienen todos estos actores individuales a los cuales afectan o benefician generando empleo, benefician con la provisión de servicios, benefician con la provisión de bienes, benefician creando plataformas de infraestructura educativas y otras, pero también los pueden perjudicar cuando las decisiones son arbitrarias, los pueden perjudicar cuando no hay justicia en la forma en que se asignan los recursos, cuando hay corrupción en cualquier forma,
que concentra riqueza en unos pocos y la aleja en realidad de crear un valor social más amplio. Pero entonces este marco es importante porque de alguna manera nos permite por lo menos mapear los actores y cuál es la naturaleza de las relaciones que se da entre ellos. Ahora, Bricio hablaba de la dinámica en la sociedad y a mí me parece que eso es un concepto bien importante. Y la dinámica tiene, voy a decir, dos cosas fundamentales que ocurren. Tienen relaciones y las relaciones simplemente es el tipo de interacción que existe entre dos personas. Esa interacción puede ser un contrato, puede ser una relación personal, puede ser una relación afectiva. En otras palabras, la sociedad y todos esos actores y los sectores genéricos tienen relaciones de muchas maneras, relaciones comerciales, relaciones, ¿verdad?, de toda naturaleza, y esas relaciones son fundamentales porque de alguna manera crean la cultura, crean la plataforma, crean la dinámica que genera más o menor bienestar, más o menor productividad para todos ellos. Y por supuesto, la otra cosa que ocurre son transacciones entre ellos. Todos los intercambios que se dan, que pueden ser intercambios de información, intercambios de capital, intercambios de tecnología, intercambios de bienes y servicios. Y claramente en esas transacciones, si las estamos haciendo es porque yo quiero algo que alguien más tiene y yo me enriquezco de alguna manera en mi bienestar. Crezco, me enriquezco, aumento mi productividad, mejoro mi calidad de vida con cada transacción. Y si eso no ocurre, si las transacciones no están creando valor para ambas partes, entonces se rompe el equilibrio muy rápidamente y dejan de darse las transacciones o se vuelven más difíciles o se vuelven más costosas o las empiezo a tener con otro grupo, ¿verdad? Y entonces así es que se rompen empresas, así es que se rompen sectores que de alguna manera no transan en una manera justa y adecuada. Y si le metemos, ya el gráfico se complica un poquito, ¿verdad? Pero están los actores sociales, los sectores genéricos y una dinámica continua de miles y millones de relaciones y transacciones, todas las cuales de alguna manera, si se dan sobre una base de confianza, sobre una base armoniosa, crean valor, crean para todos los miembros, pero cuando se dan sobre esa base de desconfianza, cuando los costos aumentan, de alguna manera se vuelven una pérdida de energía y una pérdida de productividad que no es compensada. Bajan mi productividad y bajan mi calidad de vida, ¿verdad? Y cuando vemos eso diagramado, no sé qué pasó con esa lámina, pero se me perdió el color, ¿verdad? Entonces podemos pensar que hay dos elementos fundamentales que tenemos que aprender a medir en las transacciones y las relaciones. En primer lugar, la confianza. ¿Por qué la confianza? Porque donde hay confianza, las transacciones son fáciles y son de costo bajo. Solo para poner un ejemplo que me encanta poner. Yo estuve viviendo en Suiza un tiempo y en la última semana que estuvimos ahí con la familia teníamos que vender las bicicletas. Entonces yo me voy a averiguar cómo se vende una bicicleta en Suiza y vender una bicicleta en Suiza, uno la parquea enfrente de la casa, le pone un precio y le dice a la gente cuál es el número del apartamento. Entonces si alguien la quiere comprar, se monta en la bicicleta, la prueba, le da 3 vueltas a la cuadra, prueba las marchas, funciona, agarra los 200 francos y lo mete en la casilla de correos. Uno no tiene que estar ahí para vender la bicicleta se vende sola y nadie se la roba. Imagínense el grado de confianza que hay que tener, pero lo que reduce la transacción. Ustedes se imaginan lo que era tener a un profesional con doctorado parado a la par de la bicicleta esperando a que alguien la compre, ¿verdad? Ese es un costo que nadie compensaría nunca. Y sin embargo esa transacción se da todos los días. La floristería en el pueblo donde yo vivía, literalmente uno podía entrar y comprar flores como en cualquier parte, pero en la noche cerraban la cortina y ponían los floreros y las flores afuera, cada una con su precio y una alcancía. Entonces si uno le quería llevar flores a la señora, uno pasaba, cogía las flores, echaba la plata en la alcancía y se iba con su ramo de flores para la casa. Imagínense la productividad que significa poder hacer, no tener un dependiente nocturno para el despacho de flores. Estamos hablando que en realidad la confianza tienen una relación, ¿verdad? Entre mayor sea la confianza, menores serán los costos de transacción en una sociedad. Y esto es absolutamente cierto llevado a otro nivel.
Cuando a mí me dicen, tiene que ir a negociar, inmediatamente piensa uno, me llevo al abogado, me llevo al contador, ¿verdad? Empieza uno a armarse y todos esos son costos. Todas esas son cosas que complican la transacción porque no hay confianza en las relaciones. Ahora llevémonos eso a un nivel más alto, llevémonos eso a un contrato de concesión, llevémonos eso a un contrato para la construcción de una hidroeléctrica, pongámosle toda esa desconfianza y toda esa energía perdida e imaginemos lo que significa en costos para el conjunto de la sociedad, ¿verdad? Es enorme realmente. Entonces, ahora sí, esto lo pongo clarito, aquí sí lo quería clarito. Entonces, entre más confianza, menos costo, entre menos confianza, más costo, como se muestra aquí abajo o aquí abajo, ahí no puedo apuntar, qué raro, pero no importa, ahí lo ven abajo. Y cuando hay confianza, empiezan a pasar cosas buenas. En primer lugar, se reduce el estrés, hay mayor tranquilidad en todos los actores sociales. Por otro lado, hay más seguridad automática. No hay seguridad porque tengo guarda, no hay seguridad porque tengo cadena, no hay seguridad porque tengo candado, hay seguridad porque existe confianza. Eso inmediatamente genera mayores inversiones, mayores innovaciones, mayor gobernabilidad, ¿verdad? Cuando hay confianza entre los sectores y los actores sociales, se pueden dar acuerdos políticos que se sabe que son para alcanzar un objetivo superior del país, un objetivo superior del conjunto de la sociedad, y no que lo estamos haciendo para que quién sabe quién haga chorizo, para que quién sabe quién se gane, para ver cómo beneficiamos a fulanito o porque el empresario tuvo desayuno con el ministro, ¿verdad? Entonces realmente la gobernabilidad aumenta y también aumenta la productividad. Y cuando todas estas cosas aumentan, la función de bienestar crece naturalmente. Y acuérdense que si bien es cierto, es importantísimo crecer el pastel de la riqueza y de la productividad, es todavía más importante hacer crecer el pastel del bienestar general del conjunto de la sociedad. Entonces hay un papel importante en todo esto. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar mayor confianza? Mucho mayor transparencia, ¿verdad? ¿Y por qué transparencia? Porque si todos los contratos son conocidos, si todos los costos de transacción son conocidos, si de antemano nosotros podemos hacer absolutamente transparentes los parámetros de la relación, los criterios de decisión, pues inmediatamente empiezo a generar confianza y a bajar costos de transacción en el conjunto de la sociedad. Ahora, eso no ocurre en automático, ¿verdad? La transparencia tiene sus propias fuentes y las fuentes de la transparencia son una buena constitución, una estructura legal moderna, relevante, que no tenga contradicciones y obsolescencias, que no se pueda usar un artículo de la ley 1 para deshacer un artículo de la ley 2, porque ahí, aunque sea muy transparente que las dos leyes existen, inmediatamente empezamos a perder confianza, porque siempre vamos a encontrar algún actor político o algún abogado que quiera decir que el 1 es más importante que el 2 o el 2 es más importante que el 1, entonces ya empezamos a aumentar costos de transacción, ¿verdad? Por supuesto, hay reglamentos, normas. Todo eso, por otro lado, se debe traducir. Este cuento de tener códigos de conducta, códigos de ética, de tener prácticas contables saludables, de tener auditorías, de tener controles reales y transparentes en las empresas, es fundamental porque aumentan la confianza. Cuando la confianza sea muy alta, me imagino que algunos de esos se podrían reducir. Pero para crearla me parece fundamental que establezcamos buenas prácticas de negocios en términos de los controles y la transparencia o la generación de transparencia en las empresas. Y finalmente tenemos que empezar a convertir esto en cultura y eso se hace con educación y mejorando las costumbres y las prácticas en las relaciones entre todos nosotros. Y eso tiene para mí dos fuentes fundamentales que son las que tenemos que proveer. Bricio cerró su charla diciendo exactamente lo que voy a decir yo ahora. En el mundo moderno, la tecnología es una plataforma genial para la transparencia. No porque genere transparencia directamente, sino porque facilita las relaciones entre todas esas formas y fuentes y causas de la transparencia. Cuando hay tecnología, cuando los contratos están en internet, para ponerlo en la forma más sencilla, los carteles de licitación están en internet, cuando la información aduanera está en internet,
todos nos convertimos en fiscalizadores, todos nos podemos convertir en actores activos e interesados de la dinámica de las transacciones y las podemos transparentar para el conjunto de la sociedad. Conforme vayamos viendo que esa transparencia se da, la confianza va a crecer, los costos van a caer y vamos a lograr todos los beneficios de productividad, tranquilidad, inversión, innovación, productividad, gobernabilidad y el bienestar del conjunto de la sociedad. Ahora, ¿cuándo vamos a saber que fuimos exitosos? Cuando por medio de la tecnología y de esas fuentes y de la transparencia logremos crear una cultura que nos permita que las bicicletas y las flores se vendan solas. Ese es el momento en que sabremos que hemos alcanzado la verdadera meta de crear la confianza, de minimizar los costos de transacción y que podemos generar bienestar sin las pérdidas de energía y sin esfuerzos, sin recompensa en las relaciones y transacciones dentro de nuestra sociedad. Entonces yo cierro nada más invitándolos a que ojalá de verdad le pongamos muchísima atención a las relaciones, a las transacciones, a la transparencia y a todas sus fuentes y sobre todo, estamos en el Club de Investigación Tecnológica 25 aniversario, que encontremos las plataformas tecnológicas básicas por medio de las cuales podemos crear primero la transparencia y después una cultura de confianza que sea natural entre todos nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias, Roberto. Yo creo que hemos logrado establecer un contexto para ahora sí proceder a la mesa redonda para discutir el tema de todas las diferentes sombras de transparencia. Esta mesa redonda vamos a seguir el formato habitual en el club, que consiste en 3 exposiciones muy cortas de 15 minutos, seguidas de una sesión de preguntas y respuestas donde esperamos que todos ustedes participen. La sesión de preguntas y respuestas obviamente no se hará en seco. La primera expositora es una persona que no necesita ninguna introducción. Doña Amelia Rueda es directora del programa Nuestra Voz, que transmite Radio Monumental, y quien introdujo el uso de redes sociales como Twitter y Facebook en los medios de comunicación en el país. Desde 2007, doña Amelia es también editora general de ameliarueda.com, un medio de comunicación digital líder en la producción de contenido multiplataforma en el país y en la región. Doña Amelia ha sido directora de Noticias Monumental, Radio Periódico Reloj y fue coordinadora general de Telenoticias, donde comenzó su carrera periodística en 1974. Doña Amelia, le agradecemos mucho su presencia hoy. Por favor.